Parte tercera, capítulo 12. ¿Son listos vuestros hijos? Pero os doy la enhorabuena, padres de familia. Vuestros hijos son muchachos de privilegiado ingenio. Mañana serán grandes sabios, quizá. Hablando de una hija de extraordinaria belleza, exclamaba temblando su madre. Pobre de ella, me da miedo. Dios le ha dado el temible don de la hermosura. ¿No pudiera yo exclamar también, haciendo alusión a vuestros hijos? Pobres niños, tiemblo por vosotros. Dios os ha dado el temible don del talento. ¿Qué debéis decirles con frecuencia para que el orgullo no los ciegue y el estudio no los disipe? Dejadme que yo mismo les quiero hablar. Conozco bastante el corazón de los muchachos. Vosotros después podréis reproducir mi discurso, comunicándole el calor de vuestro corazón. Una arenga. Ya sé, queridos estudiantes, cuando en las páginas anteriores habéis visto desfilar la larga procesión de los tontos, habéis sonreído con una sonrisa misteriosa que solo entendieron Dios y el ángel de vuestra guarda. ¿Qué significaba? ¿Desprecio? ¿Desdén? ¿Compasión? ¿Te acuerdas tú, Juanito del alma? Tú repasaste en tu memoria los premios, los diplomas, los sobresalientes, los triunfos que a cada paso vas consiguiendo en tu brillante carrera, y mirando a tu mamá, pobre viuda de la cual tú eres orgullo, esperanza y amor, le dijiste con tono de convicción firmísima: yo seré un sabio. Ah, no te olvides lo que ella te contestó. Sí, hijo mío, sé sabio, pero ante todo, sé bueno. ¿Y tú, Luis? Fuiste un día llamado por aquel padre rubio a quien tanto venerabas y amabas. Miróte él con mirada escrutadora y te dijo con solemne voz: Dios, hijo mío, te ha dado talento extraordinario. Puedes llegar a ser la gloria de tu familia y un valiente defensor de la patria y de la Santa Iglesia. Pero créeme, hijo mío, te tengo miedo. Luis, lo recuerdo como si fuera hoy. Al escuchar aquellas palabras, levantaste tu pura frente y con candorosa inocencia preguntaste: ¿miedo? ¿Y por qué? Y aquel venerable religioso, veterano de la formación de la juventud y encanecido más que por los años por crueles desencantos, te respondió: porque Lucifer, en la aurora de su vida, era príncipe de la milicia celestial, pero por su orgullo fue precipitado en lo más hondo de los infiernos. Y tú, Luis, bajaste los ojos avergonzado. ¿Temiste que aquel varón resultara un profeta? Venid, jóvenes, ¿qué opináis en los bancos de colegios y universidades? Pero vosotros solos, vosotros otros, los de privilegiada memoria y claro entendimiento, vosotros los que figuráis en primera línea en aquel cuadro de honor, donde solo tienen asiento la aplicación y la virtud, vosotros los que adornáis ya vuestras frentes juveniles con coronas ganadas en científicas lides, venid, sentaos ahí y escuchad. ¡Qué grupo tan encantador esos racimos de cabezas juveniles sobre las cuales se cierne la historia, la filosofía, la teología, la jurisprudencia, la música, la poesía, la pintura, las ciencias y las artes, todas para coronarlas con los laureles de la inmortalidad? Jóvenes, los muertos de ayer se alzan de sus tumbas y apretándoos la mano con entusiasmo os dicen: antes que vuestros huesos se confundan con nuestros huesos y vuestro polvo con nuestro polvo, haced algo por vuestra familia, por vuestra patria y sobre todo por Dios. Jóvenes, la generación de los héroes y de los sabios pasa, cual meteoro fugaz. Haceos dignos de ocupar sus puestos. La patria os tiende sus brazos suplicante, la ciencia os abre de par en par sus sagrados templos. Dios os ofrece en las lontananzas del paraíso coronas que no podrán marchitar jamás, ni el mundo con sus olvidos, ni con sus ingratitudes los hombres. Jóvenes de hoy, ¿seréis los héroes, los sabios y los santos de mañana? Si este pensamiento no os entusiasma, que los cielos y la tierra lloren sin consuelo de la esperanza. Si este ideal no os fascina,
más vale que bajéis hoy a la tumba. ¿A qué ocupar árboles estériles, dice Cristo, terreno en balde en los campos de la humanidad? Ah, veo desde aquí que el carmín de la vergüenza asoma a vuestras mejillas. Veo que la llama de las energías juveniles brilla en vuestros ojos. Cantú termina su historia haciendo un llamamiento a todos los hombres. El afán de todos, según él, debiera ser que cada cual, al despedirse de este mundo y entrar en las sombrías regiones de la muerte, pudiera decir con verdad: yo también he hecho algo por el bien de mis semejantes. Jóvenes estudiantes, ¿lo deseáis vosotros también? ¿Queréis morir con el dulce consuelo de que habéis hecho algo en la vida por la victoria de la verdad y por el triunfo de Jesucristo? Estudiad con humildad. Reconoced ante todo que este talento, que como el sol al mediodía luce en el cielo de vuestra mente, es de Dios. Dios, dice la Divina Escritura, es Dios de todas las ciencias. Y Jesucristo se alegraba y bendecía a su eterno Padre porque se complacía en ocultar sus misterios a los soberbios y los revelaba a los humildes y pequeñuelos. Siempre me gustó y entusiasmó aquel arranque de San Leonardo de Puerto Mauricio. Predicaba ante inmensa muchedumbre y decía en éxtasis de amor y gratitud: miradme bien, yo soy como uno de esos famosos santuarios en que cuelgan innumerables exvotos con esta inscripción: por una gracia recibida. En mi frente, en mis ojos, en mi corazón, en mi inteligencia, en mi cuerpo y en mi alma, fijaos bien, y en todas partes leeréis estas palabras: gracia recibida de Dios. Jóvenes estudiantes, ¿tenéis talento? ¿Conocéis todos los secretos de la historia? ¿Sondeáis con mirada escrutadora los abismos de la teología? ¿Contempláis con mirada serena las más sutiles lucubraciones de la filosofía? ¿Os ha remontado en sus sublimes alas a las regiones del bello ideal el genio de las artes? ¿Qué significan esos pensamientos de estúpida complacencia, esos castillos de loca vanidad que surgen en vuestra mente? ¿Qué significan esas miradas de desprecio, esos gestos de desdén con que miráis desde las alturas de vuestra ciencia a esos otros condiscípulos que no pueden remontarse a las mismas sublimes regiones? Águilas de raudo vuelo, cóndores que os cernéis sobre la cumbre de los Andes, ¿no sabéis que si Dios os corta las alas, os arrastraréis por el fango como viles escarabajos? Reinaba en Babilonia un rey famosísimo, Nabucodonosor el Grande. Un día, en el seno de su orgullo, concibió el pensamiento más estúpido y criminal. Quiso ser adorado como Dios. Miróle Dios desde el trono de su gloria, privólo del uso de la razón, y ahí tenéis a ese rey soberbio arrojado de su palacio como monstruo de la humanidad. Crecen en las uñas como las aves de rapiña, inmundo pelaje cubre todo su cuerpo como fuera de la selva, arrástrase por el suelo como asqueroso animal, aliméntase con el heno del campo y duerme en el hueco de las peñas o a la sombra de los árboles. He ahí un rey, he ahí un héroe, he ahí un sabio. Reyes, héroes, sabios, aprended. Jóvenes estudiantes, sed humildes aunque la borla del doctorado pose sobre vuestra cabeza, aunque el mundo entero salude con orgullo como soles de sabiduría que vais subiendo el cenit de la gloria para iluminar al mundo. Más sabio que vosotros era San Pablo, pues el mismo Dios le había revelado los secretos celestiales y tenía pendientes de sus labios a los filósofos de Grecia, y sin embargo, en alta voz confesaba que todo era fruto de la gracia de Dios. Más sabio era San Agustín, el sol de los doctores, y sin embargo, se humillaba ante la majestad de Dios, sujetaba su razón a los pies de la fe y exclamaba con la frente hasta el polvo: Tú, Señor, eres la verdad eterna que iluminas el mundo. Envíame uno de tus rayos y serán disipadas las sombras de las tinieblas. Más sabio era Santo Tomás, el pasmo de la Universidad de París, el gigante de la humana razón,
la alumbrada de los siglos, y sin embargo, adoraba en silencio los misterios de la fe, como ese cristiano labrador, como esa humilde viejecita, y reconocía que su talento era don de Dios, que se le había prestado para la gloria de su divino nombre y defensa de su santa iglesia. ¡Ay de las inteligencias orgullosas y protervas! ¡Ay de los sabios que adoran su razón y miran con desdén las enseñanzas de la fe! ¡Ay de los estudiantes que se avergüenzan de tomar a Cristo por su principal maestro y no quieren caer de rodillas a sus pies para pedirle la luz de la verdad! ¡Ay de los jóvenes que en sus estudios prescinden de Dios y se glorían de aprobar brillantemente su carrera sin los auxilios de su divina gracia! Llorad sobre ellos. Esos jóvenes orgullosos de hoy son los libertinos futuros y los incrédulos de mañana. Historia de un desgraciado. ¿No habéis oído hablar del famosísimo Lamennais? Era un joven sacerdote. Toma la pluma, escribe, y el mundo entero le saluda con entusiasmo como nuevo e invencible defensor de la Santa Iglesia. ¡Qué estilo el suyo tan enérgico y brillante! ¡Qué lógica la suya tan severa y contundente! ¡Qué elocuencia la suya tan magnífica y vigorosa! Parecía que el genio de Tertuliano se levantaba de la tumba para condenar con punzón de hierro los errores del siglo XIX. ¡Ay! Se pareció demasiado al filósofo africano. El Papa quiso conocer a aquel joven, cuyo nombre pregonaba la fama con sus 100 trompetas. Lamennais se puso en camino. Al cruzar la Suiza, detúvose una noche en un convento del Padre Redentoris y le habló, con aquella palabra que seducía y fascinaba, de sus planes de defensa de la Iglesia Católica. Escuchábanle con asombro. Al día siguiente, después de haberse marchado el famoso peregrino, el rector de la comunidad, que era un santo, preguntó a sus religiosos: ¿qué piensan de ese joven sacerdote? Es un sabio, es un nuevo atleta de la fe, respondieron todos con entusiasmo. Ay, respondió el anciano moviendo tristemente la cabeza. Un sabio es verdad, pero me da miedo. ¿Miedo? ¿De qué? De que se pierda. ¿De que se pierda? Pues... Y el santo religioso, con tono de profundo convencimiento, exclamó: estudia mucho, pero no reza, no reza. Algunos días después de Lamennais hablaba con el Papa, y el soberano pontífice, después de la entrevista, decía a sus cardenales: ¿qué hombre ese? Es una inteligencia de demonio. ¿Y qué demonio? Levantó su voz contra la autoridad de la Iglesia. Se creyó más sabio que el mismo Dios, y los rayos de la excomunión descargaron sobre su frente. Retorcióse el hereje como Lucifer, pero humillarse jamás. Desgraciado. Desde sus sombrías soledades lanzaba todos los días a los cuatro vientos páginas impías en que él derramaba todo el veneno de su alma orgullosa. Murió como moriría Lucifer si la muerte pudiera herirlo en su guardaña. No pongáis sobre mi tumba una cruz, decía agonizando. Me pesa demasiado. Jóvenes estudiantes, estudiad, pero estudiad humildemente. Qué hermosa parece la corona de la ciencia sobre una frente que se humilla hasta el polvo. Estudiad a Dios. Otro consejo os doy: en todas vuestras asignaturas, estudiad a Dios. ¿Estudiáis física? Cuando veáis saltar las chispas eléctricas, cuando contempléis asombrados las maravillas del magnetismo, cuando miréis las fuerzas misteriosas del vapor y de la electricidad, cuando expliquéis las leyes sorprendentes en que se apoya el teléfono, el telégrafo, el micrófono y todos esos 1000 aparatos estupendos que han ideado las inteligencias de los hijos de este siglo, caed de rodillas y adorad a Dios. A Dios que ha encerrado tantas maravillas en ese material vil que palpa nuestras manos. A Dios que ha dejado caer un rayo de la luz en la humana inteligencia para que pueda sondear tan prodigiosos arcanos. ¿Estudiáis astronomía?
Cabalgad sobre un rayo de luz, y a razón de 70 y 100,000 leguas por segundo, recorred los espacios inmensos en que voltean esos millones de astros, de estrellas, de cometas y planetas. Medid sus distancias, contad su número, examinad su inmensa grandeza, acompañadlos, si podéis, en su vertiginosa rapidez. Considerad estupefactos el orden y concierto con que se mueven, se atraen y se repelen sin chocar, sin caer, sin detenerse jamás. Caed de rodillas y adorad a Dios que sacó a esos mundos de la nada con un solo fiat de sus labios, a Dios que los empuja y gobierna con su infinita sabiduría. ¿Estudiáis botánica, geología, historia natural? Ahí tenéis esos mares de dilatadas riberas, de insondables profundidades con sus crecientes y menguantes, con sus olas y mareas, con sus innumerables peces que surcan sus abismos. Ahí tenéis esa montaña que se empina hasta las nubes y se corona de plata, esas colinas que se visten de verdura, esas cuevas y esas minas subterráneas en que la tierra oculta sus riquezas. Ahí tenéis esos valles sombreados por infinidad de árboles de distinto follaje y surcado ya por caudalosos ríos, ya por fuentes murmurantes. Ahí tenéis esos jardines espléndidos en que la mano de Dios ha coleccionado la infinita variedad de flores desparramadas por todo el universo. Ahí tenéis cómo desfilan ante vuestros ojos, como antes lo primer hombre en el paraíso terrenal, el oso, el mono, la pantera, el tigre, el león, el águila, la golondrina, el colibrí, la mariposa, la abeja, la tortuga, la serpiente, la mansa paloma, la casta tortolilla, el cadencioso ruiseñor. Caed de rodillas y adorad a Dios creado tanta variedad de seres, a Dios que todos los ha puesto en el mundo para recreo, alimento, castigo y salvación del hombre. ¿Estudiáis fisiología y medicina? ¡Cuántas maravillas en esos tendones, músculos y nervios esparcidos por todo el cuerpo humano como inmensa red de vida y sensaciones! ¡Cuántas maravillas en ese ojo que recoge en su estrecha pupila el mundo con toda su inmensidad y proporciones, la luz con sus 1000 variados matices! ¡Cuántas maravillas en ese oído, en el cual resuenan sin cesar, sin confundirse, el bramido de las olas, el murmurio de la fuente, el retumbar del trueno, el aleteo de una mosca, el último ay del moribundo! ¡Cuántas maravillas en ese corazón que lanza la sangre con su continuo latir hasta las últimas venas del cuerpo, que se ensancha con el amor, que se encoge con el odio, que es fuente de los heroísmos más sublimes y caverna de los afectos más abominables? Jóvenes estudiantes, caed de rodillas y adorad a Dios que labró el organismo perfecto de vuestro cuerpo con exquisita sabiduría, a Dios que lo engalanará con los resplandores de la gloria, si en esta vida lo respetáis con la delicadeza de la modestia. ¿Estudiáis letras humanas, filosofía y leyes? ¿Estudiáis música, pintura y escultura? Dios es el que da cadencias sublimes al astro del poeta. Dios es el que ilumina la mente de los sabios y endereza la vara de los jueces. Dios es el que arranca sonidos arrebatadores de los dedos del artista. Dios es el que dirige los pinceles y colorea y sombrea los lienzos de los pintores. Dios el que a los escultores da concepciones grandiosas en la mente y va labrando en el duro granito rasgos de belleza divina al golpe de su martillo. Llorad sobre su tumba si con su genio no sirvieron a Dios, y adorad a Dios que es trono de sabiduría y fuente de toda artística belleza. A Dios a cuyos pies han caído de rodillas, con la frente hasta el polvo, los mayores talentos de los siglos. ¿Estudiáis historia? Pues en vano podréis entender ninguna de sus páginas si no volvéis la mirada al hombre Dios, a Cristo, que es la clave de la historia. ¿Cristo ayer?, clamaba el apóstol. ¿Cristo hoy? Cristo por todos los siglos. ¿Qué es, en efecto,
la historia antigua con sus grandes imperios que se levantan como pirámides de granito y se desmoronan como torre de arena, sino la preparación de la venida de Jesucristo? ¿Qué es la historia del Imperio Romano que desde que Augusto el Grande ciñe su corona hasta que los bárbaros la derriban de la frente del imbécil Augustulo, sino la lucha del mundo, del demonio y de las pasiones contra la instalación del reinado de Cristo? ¿Qué es la historia de la Edad Media? ¿Y qué la historia contemporánea, sino la victoria 1000 veces repetidas de Cristo contra sus enemigos? Herejes, impíos, libertinos, reyes, emperadores, héroes, santos, pontífices, todos son, al fin, piedras que sirven en manos de la providencia para levantar en los campos de la historia monumentos gloriosísimos sobre el cual se yergue la gran figura de todos los siglos, Cristo Jesús. Estudiad, pues, la historia, pero adorad a Dios que es centro de toda la historia, a Cristo, por cuya gloria deben vivir, sufrir y morir todos los hombres. ¿Cómo estudiaron los grandes sabios? El gran astrónomo Le Verrier, sin más telescopio que los cálculos matemáticos, descubrió, bogando por los espacios, un nuevo inmenso planeta. Su nombre voló en alas de la fama hasta los últimos límites del mundo. Amigo mío, le dijo al visitarlo el arzobispo de París, ahora sí que con toda verdad se puede decir que vuestro nombre ha llegado hasta los astros. A más aspiro, respondió gravemente el astrónomo. ¿A más?, replicó el arzobispo. Sí, respondió Le Verrier, levantando los ojos al cielo. Aspiro a llegar hasta Dios. Arago, aquel hombre que con su poderosa inteligencia explicaba a maravilla las leyes de la mecánica celeste ante multitud de sabios y excelentes estudiantes que estaban pendientes de sus labios, se detiene de pronto y con acento de profunda convicción e inmensa pena exclama: Señores, ya lo veis, todas las criaturas obedecen a Dios, todas menos el hombre. Jóvenes estudiantes, aplaudid al sabio, imitad al cristiano. ¿Sabéis más física que el insigne Volta? ¿Habéis hecho más descubrimientos que el prodigioso Ampère? Pues Volta atribuía siempre a Dios sus maravillosas invenciones, y Ampère iba casi todos los días a buscar en la divina Eucaristía las luces que necesitaba para sondear los arcanos de la naturaleza, sin olvidarse de escalar las cumbres de la virtud al mismo tiempo que subía a las alturas de la fama. ¿Veis a ese hombre que acaba de comulgar y que, feliz con el tesoro que lleva en su alma, se retira en un rincón del templo y allí cruza las manos sobre el pecho y reza como transfigurado en éxtasis sublime? Dejadlo, no turbéis su reposo. Es un gran artista que ha venido a inspirarse en Cristo, fuente de toda belleza. Miradlo. Ya se levanta y toma la paleta y el pincel. ¡Qué rasgos! ¡Qué fisonomías! ¡Qué sombras! ¡Qué colorido! ¿Es un gran artista? Sí, y un gran cristiano. Se llama Juan de Juanes. El sacristán de una parroquia de Sevilla va agitando su llavero por las anchurosas naves para que salgan los devotos fieles y cerrar las puertas. Allí, en un rincón, en el fondo de una capilla, reza un cristiano. ¿No habéis oído, buen hombre?, le interpela con áspero acento el gruñón sacristán. Voy a cerrar la iglesia. Largo de aquí. Dejadme rezar un poquito más, respondió humildemente el devoto, que hacía desfilar entre sus dedos las cuentas de su rosario. ¿Hasta cuándo?, replicó el impaciente sacristán. Mirad, exclamó como fuera de sí el buen hombre, señalando un cuadro grande que destacaba en el centro del altar y que representaba el descendimiento del Señor. Mirad, están bajando de la cruz a mi Señor. Dejadme quedar aquí velando hasta que lo sepulten. Aquel hombre era el gran Murillo. Aquel lienzo lo habían pintado sus maravillosos pinceles. Rezaba
¿Rezan también hoy esos 1000 pintorcillos que solo saben delinear estúpidas caricaturas y desnudeces paganas? Recamier, el médico famosísimo a quien consultaban reyes y emperadores y cuya mirada escrutadora penetraba todas las maravillas del organismo humano, caía de rodillas y exclamaba pasmado de admiración: solo la mano de Dios puede tejer en el cuerpo humano tantas maravillas. El médico que no lo vea está ciego. Otro dato para confundir el orgullo y la impiedad de tantos doctorzuelos de nuestros días que se avergüenzan de caer de rodillas ante Dios y de rezar a los pies de sus altares. Recamier rezaba todos los días el Santo Rosario. Recamier jamás comenzaba una operación quirúrgica sin rezar antes un Ave María. Así se estudia, así se practica la medicina, jóvenes estudiantes. Ante todo y sobre todo, Dios. ¿Y qué cosa más natural, qué cosa más sublime que remontarnos hasta Dios en alas de suaves melodías, de ecos cadenciosos, de arrebatadores cantares? San Francisco de Asís escuchaba los trinos y gorjeos del ruiseñor de la selva y se extasiaba y poníase a competir con él en alabar y cantar al soberano hacedor. San Alfonso, cuando veía algún alma triste, la llevaba a aquel clavicordio que él tocaba con maravillosa perfección, y poníase a tocar suavísimas melodías, a entonar delicados cantares a Dios, a Cristo, a la Virgen, y el corazón se elevaba hasta Dios y desaparecían las tristezas y agonías de su alma. ¿Sabéis tocar? ¿Cantáis con voz suave, vibrante y sonora? ¿Habéis oído alguna vez a alguno de esos artistas que recorren los teatros del mundo arrebatando las muchedumbres con las bien pulsadas cuerdas de su arpa, piano o violín? ¿Cuántas veces vuestro corazón se ha elevado hasta Dios? No me respondáis. No quiero avergonzaros. Vayamos adelante. ¿Habéis oído alguna vez la oración que dirigió al Creador del mundo, el gran Linneo, después de estudiar? Como nadie ha estudiado las maravillas de la creación, leedla, llorad y aprended. Tomó el profeta David su arpa y comenzó a cantar. Tú eres, Señor, el que te vistes de luz como de un manto de púrpura. Tú, el que extiendes el azulado firmamento como inmensa esmeralda. Tú, el que tienes por trono las nubes y cabalgas en alas de los vientos. Tú, el que echaste los cimientos de la tierra, que no conmoverán por los siglos. A tu voz retumba el trueno, se levantan las montañas, se dilatan los campos, se precipitan en los abismos las aguas de los mares y murmuran las fuentes en lo hondo de los valles. Tú gobiernas la luna en sus crecientes y menguantes. Tú indicas al sol el oriente y el ocaso. Tú extiendes las tinieblas y cobijas todas las cosas bajo las negras olas de la noche. Señor, Señor nuestro, qué admirable es tu nombre en el universo del mundo. Jóvenes estudiantes, qué hermoso es el corazón, qué sublime la inteligencia de aquellos que así saben remontarse hasta Dios. ¿Estudiáis vosotros así? Padres, he ahí el sermón. Grabadlo en el micrófono de vuestro corazón y repetídselo con frecuencia. Más fruto les hará que una ópera de Wagner.